Me llamo Dolores Aguirre, tengo 62 años y nunca imaginé que a esta altura de mi vida estaría contándoles una historia como esta. Una historia de traición, dolor y renacimiento que comenzó en la sucursal principal del Banco Provincial de Santiago, en plena avenida Apoquindo, un martes que parecía ordinario, pero que cambiaría mi existencia para siempre. Aún recuerdo el peso de aquella carpeta marrón sobre mi regazo. Contenía todos los documentos necesarios para la transferencia de 120 millones de pesos chilenos, el fruto de 40 años de trabajo, sacrificio y ahorro meticuloso. 40 años transformados en números, extractos bancarios y un único movimiento que transferiría todas mis reservas económicas a la cuenta destinada para la compra del apartamento de lujo que mi hijo Matías y su esposa Valentina tanto anhelaban en el condominio Altos de Las Condes. El gerente, don Jerónimo Páez, un hombre de traje impecable y sonrisa practicada, repasaba los últimos detalles del trámite mientras yo observaba por el ventanal los edificios relucientes que caracterizan el sector financiero de nuestra ciudad. Santiago siempre me ha parecido una ciudad de contrastes brutales, rascacielos de cristal que se alzan junto a barrios donde la gente lucha por sobrevivir día a día. Yo venía de uno de esos barrios y aunque mi pequeña tienda de artesanías en Lastarria me había permitido ascender económicamente, nunca olvidé mis raíces. Con esta transferencia, doña Dolores, quedará completado el pago inicial del inmueble, explicaba Jerónimo mientras tecleaba datos en su computadora. La constructora confirmará la recepción y procederemos con la firma de escrituras la próxima semana. Asentí, sintiendo una mezcla contradictoria de emociones. Por un lado, la satisfacción de poder darle a mi único hijo lo que tanto deseaba. Por otro, una inquietud que no lograba identificar. Quizás era el monto, prácticamente todos mis ahorros de vida. O tal vez era algo más profundo, algo relacionado con los cambios que había notado en Matías desde su matrimonio con Valentina Sotomayor hace 2 años. Fue entonces cuando mi teléfono vibró dentro de mi cartera. Lo saqué, esperando quizás un mensaje de Carmela, mi mejor amiga, dueña de la panadería junto a mi tienda, quien siempre me enviaba mensajes para alegrarme el día. Pero no, era Matías. Mi corazón dio un pequeño salto de alegría al ver su nombre en la pantalla. Sus mensajes se habían vuelto cada vez más escasos últimamente. Desbloqueé el teléfono y leí: «Mamá, sobre la cena de aniversario de Valentina mañana en El Mestizo, no estás invitada. Mi esposa no te quiere ahí. Dice que tu presencia incomoda a todos. Mejor no aparezcas». Leí el mensaje una vez, luego otra y otra más. Las palabras permanecían inalterables en la pantalla, pero mi cerebro se negaba a procesarlas completamente. Era como si estuviera leyendo un idioma familiar, pero incomprensible a la vez. «¿Se encuentra bien, doña Dolores?». La voz de Jerónimo me devolvió parcialmente a la realidad, apalidecido de repente. No contesté inmediatamente. En mi mente se reproducía una escena de la semana anterior, yo en la cocina de mi pequeño apartamento en el barrio Bellavista, preparando empanadas caseras durante 2 días enteros para llevarlas a la cena familiar en casa de Matías y Valentina. «Ay, doña Dolores», había dicho Valentina al abrir la puerta, mirando mis recipientes con desdén. «Qué innecesario. Ya habíamos encargado todo a un servicio de catering. Ahora va a sobrar comida». Recordé también la vez que Matías me presentó a un colega como mi madre que tiene una tiendita de artesanías, no como mi madre, la mujer que me crió sola después que papá murió, ni mi madre, la empresaria que construyó su negocio desde cero. Solo una tiendita, como algo insignificante, casi vergonzoso. Y ahora esto, un mensaje frío excluyéndome del aniversario de mi propia nuera, mientras yo estaba a punto de entregarles prácticamente todo lo que tenía. «Doña Dolores», insistió Jerónimo genuinamente preocupado. «Necesito hacer una llamada», dije, levantándome con una calma que no correspondía al torbellino que sentía por dentro. «¿Puedo usar alguna sala privada?». Jerónimo me condujo a una pequeña sala de reuniones. Cerré la puerta y marqué el número de mi hijo. Cada tono de espera parecía eterno. «Hola, mamá», contestó Matías con voz despreocupada. «¿Recibiste mi mensaje?». La naturalidad con la que hablaba me golpeó como una bofetada. Como si excluir a tu madre de una celebración familiar
mientras ella está a punto de entregarte una fortuna, fuera lo más normal del mundo. Sí, lo recibí, respondí, controlando mi voz. Solo quería confirmar si entendí correctamente. Mira, mamá, no te lo tomes a mal. Su tono cambió a uno ligeramente defensivo. Es que Valentina está nerviosa con los preparativos. ¿Sabes cómo es ella con estos eventos sociales? Van a venir sus colegas de la firma de diseño, gente importante. Quiere que todo sea perfecto. ¿Y yo lo haría imperfecto?, pregunté, sorprendiéndome a mí misma con la claridad de la pregunta. Hubo un silencio incómodo al otro lado de la línea. No es eso, mamá, es que, bueno, son ambientes diferentes, con un nivel social distinto. Valentina piensa que podrías sentirte fuera de lugar. ¿Fuera de lugar?, repetí lentamente, dejando que las palabras se asentaran en mi conciencia. Nivel social distinto. Mamá, no compliques las cosas. Tú con tu forma de ser más sencilla, más tradicional, ¿no te sentirías cómoda? Sencilla, tradicional, palabras que sonaban amables pero que ocultaban un desprecio apenas disimulado. Entiendo perfectamente, Matías, dije con una tranquilidad que me sorprendió. ¡Qué bueno! Sabía que comprenderías. Podemos almorzar el domingo, solo nosotros tres. Algo más tranquilo, adecuado para la madre inconveniente. Un encuentro seguro donde no avergonzaría a nadie. Por supuesto, hijo. Hasta luego. Colgué y me quedé mirando por la ventana de la sala de reuniones. Desde allí podía ver el flujo constante de personas entrando y saliendo del banco, cada una ocupada en sus propios asuntos, sus propias vidas, sus propios sueños. Y yo allí, a punto de entregar todo el fruto de mi trabajo a un hijo que me trataba como a una vergüenza social. Fue entonces cuando algo cambió dentro de mí. No fue una explosión de rabia ni un ataque de llanto. Fue más bien como si un velo que llevaba años nublando mi visión se disipara repentinamente. Vi con claridad lo que estaba sucediendo. Estaba siendo utilizada, financieramente útil, pero socialmente descartable. Regresé a la oficina de Jerónimo con una serenidad que no había sentido en años. He cambiado de opinión, anuncié, sentándome frente a su escritorio. Disculpe, Jerónimo me miró confundido. Quiero cancelar la transferencia, toda. El hombre me observó como si me hubiera crecido una segunda cabeza. Sus ojos iban de mi rostro a los documentos sobre la mesa y de vuelta a mí. Pero, doña Dolores, ya está todo gestionado. La constructora espera la confirmación hoy mismo. Son 120 millones de pesos. Cancélela, por favor. ¿Está segura? Es una suma considerable y podría haber penalizaciones por incumplimiento de contrato. Estoy completamente segura, respondí, sintiendo cada palabra como una pequeña liberación. ¿Puedo preguntar el motivo del cambio? Lo miré y por primera vez en toda la mañana sonreí genuinamente, porque acabo de descubrir que merezco más respeto del que estoy recibiendo. Mientras Jerónimo procesaba la cancelación, mi mente viajó a través de las últimas décadas. Matías pequeño, sentado en la mesa de nuestra cocina en el antiguo departamento del barrio San Miguel, haciendo tareas, mientras yo corregía cuadernos de mis alumnos hasta la madrugada. Las noches sin dormir preparando material didáctico y más tarde, produciendo artesanías para vender y poder pagar su universidad privada. Los fines de semana que pasé en ferias artesanales en vez de descansar, para que él pudiera tomar sus clases de inglés en el Instituto Chileno Norteamericano. Recordé cuántas veces rechacé invitaciones de amigas para salir, cuántas películas dejé de ver, cuánta ropa nueva no me compré. Todo para que Matías tuviera lo mejor, para que nunca sintiera carencias. Mamá, cuando sea grande voy a cuidarte, me había dicho a los 10 años, viéndome exhausta después de un día entero, dando clases seguido por una noche trabajando en mis artesanías. No necesitas cuidarme, hijo, solo necesito que me quieras. Qué ingenua fui. Creí que el amor significaba gratitud, respeto, inclusión. Descubrí que para él, el amor significaba tolerancia educada entre pagos de cuentas. Listo, doña Dolores. Transferencia cancelada. El dinero permanece en su cuenta. Gracias, Jerónimo. Salí del banco con una sensación extraña. No era alivio ni tristeza, sino como si finalmente hubiera despertado de un sueño largo y confuso, o quizás de una pesadilla elaborada, donde yo era protagonista inconsciente de mi propia explotación. En el auto me senté unos minutos simplemente respirando,
Miré el teléfono y escribí una respuesta para Matías. Está bien, hijo, disfruten de la cena. Así de simple, sin drama, sin explicaciones, sin súplicas. Solo aceptación de la realidad que él me había presentado. Yo no era bienvenida en su vida, excepto cuando mi billetera estaba abierta. Conduje hacia mi tienda en Lastarria pensando en todas las señales que elegí ignorar durante los últimos años. Las visitas cada vez más escasas, las invitaciones a eventos importantes que nunca llegaban, las conversaciones donde me sentía como una intrusa en la vida de mi propio hijo. Llegando a Manos Mágicas, mi pequeña tienda, vi a Carmela Bustamante esperándome en la puerta de su panadería. Llevábamos siendo vecinas y amigas más de 15 años. Una mirada a mi rostro le bastó para saber que algo importante había ocurrido. Dolores, ¿qué pasó? Llegas 2 horas tarde y tienes una cara que no reconozco. Mientras abría la puerta de mi local, sentí las primeras lágrimas asomarse. No eran de tristeza, me di cuenta. Eran de algo más complejo. Una mezcla de indignación, liberación y la extraña sensación de estar al borde de un abismo desconocido. Acabo de cancelar la transferencia para el apartamento de Matías, dije simplemente. Carmela me miró fijamente, procesando la información. Ella era la única que conocía todos los detalles de mi plan para ayudar a mi hijo con la compra del inmueble. ¿Por qué? ¿Qué hizo ese muchacho ahora? La invité a entrar a la trastienda, donde solíamos compartir café en nuestros descansos. Mientras la cafetera italiana burbujeaba en la pequeña cocinilla, le mostré el mensaje de Matías en mi teléfono. «Hijo de puta», murmuró Carmela, una expresión que rara vez usaba. Disculpa que lo diga así, pero es que no hay otra palabra. Lo peor es que ahora veo con claridad lo que ha estado pasando durante años, respondí, mientras servía el café en 2 tazas desiguales. ¿Cómo me han ido apartando gradualmente? ¿Cómo me han hecho sentir que mi presencia les avergüenza, mientras mi dinero sigue siendo bienvenido? ¿Y qué vas a hacer ahora? Era una buena pregunta. Una pregunta que abría infinitas posibilidades que nunca había considerado. Por primera vez en décadas, mi futuro no estaba atado a las necesidades y deseos de mi hijo. Era un lienzo en blanco, aterrador y emocionante a la vez. No lo sé exactamente, respondí honestamente, pero sí sé lo que no voy a hacer. No voy a seguir siendo un banco ambulante para quien no me valora como persona. En ese momento el teléfono comenzó a sonar. Era Matías. Dejé que la llamada fuera al buzón de voz. Necesitaba este tiempo para mí, para procesar lo que había sucedido y lo que significaba para mi futuro. Lo que no podía imaginar entonces, mientras compartía ese café con Carmela en la trastienda de mi negocio, era que aquella simple decisión de cancelar una transferencia bancaria sería apenas el comienzo de una historia mucho más compleja, una historia de traición mucho más profunda, descubrimientos impactantes y, eventualmente, una venganza que ni yo misma creía ser capaz de orquestar. El teléfono sonó nuevamente. Esta vez no era Matías, sino un número desconocido. Algo en mi interior me dijo que debía contestar, que esta llamada cambiaría el curso de los acontecimientos de formas que no podía prever. «Diga», contesté, sin saber que las palabras que escucharía a continuación abrirían la puerta a una verdad que llevaba 15 años sepultada bajo mentiras. Doña Dolores Aguirre, la voz al otro lado de la línea era grave, profesional. «Soy Mariana López, auditora del Banco Provincial de Santiago. Necesito hablar con usted sobre un asunto delicado. ¿Sería posible que viniera mañana a primera hora?» Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Carmela me miró con preocupación, mientras yo asentía al teléfono como si mi interlocutora pudiera verme. «Por supuesto, estaré allí a las 8:30», respondí, intentando mantener la calma. «La esperamos en la oficina 322, por favor. Sea discreta sobre esta reunión». Al colgar, le expliqué a Carmela la extraña llamada. «¿Crees que tiene algo que ver con la cancelación de la transferencia?», preguntó ella, siempre práctica. «No lo sé. Parecía demasiado seria para tratarse solo de eso. Esa noche apenas pude dormir. Mi teléfono registró 12 llamadas perdidas de Matías y 3 mensajes cada vez más urgentes. Mamá, la constructora dice que la transferencia fue cancelada. Mamá, contesta, por favor. Debe ser un error del banco. Necesitamos hablar ahora. Decidí no responder.
Necesitaba enfrentar primero la misteriosa reunión en el banco antes de confrontar a mi hijo. La mañana siguiente amaneció con una llovizna típica de Santiago en otoño. Llegué puntualmente al Banco Provincial, cuya torre de cristal reflejaba un cielo gris y amenazante. En recepción, mencioné la cita con Mariana López y fui escoltada no al área habitual de atención al cliente, sino a un piso ejecutivo que nunca había visitado. La oficina 302 resultó ser una sala de reuniones pequeña pero elegante. Allí me esperaban 2 personas. Mariana López, una mujer de unos 42 años, con un traje azul marino y expresión seria. Y para mi sorpresa, Jerónimo Páez, el gerente que había atendido mi cancelación el día anterior. Doña Dolores, gracias por venir, comenzó Jerónimo, indicándome una silla. Su tono era diferente al habitual, más formal, casi solemne. Lo que vamos a discutir es extremadamente delicado y confidencial. Mariana colocó una carpeta negra sobre la mesa. Después de la cancelación de su transferencia por 120 millones de pesos, nuestro sistema de seguridad fue activado para una revisión rutinaria de su cuenta. Hizo una pausa, como buscando las palabras exactas. Esta revisión reveló un patrón inusual de pequeñas extracciones mensuales durante los últimos 5 años. ¿Extracciones? Mi voz sonó más aguda de lo normal. Yo no realizo retiros regulares. Exactamente. Mariana deslizó la carpeta hacia mí. Identificamos transferencias mensuales de aproximadamente 500,000 pesos hacia una cuenta empresarial, todas autorizadas con su firma. Abrí la carpeta con manos temblorosas. Ante mis ojos, decenas de formularios de transferencia bancaria, todos con mi firma al pie, o casi mi firma. Observando con atención, noté sutiles diferencias en cada trazo. «Esto no es mi letra», murmuré, sintiendo cómo la sangre abandonaba mi rostro. «Lo sabemos», confirmó Jerónimo con voz suave. «Nuestro análisis grafotécnico preliminar indica que son falsificaciones. Bastante bien ejecutadas, pero falsificaciones al fin». «¿Qué significa esto?», pregunté, aunque en el fondo de mi corazón ya conocía la respuesta. «Significa que alguien con acceso a su información bancaria y conocimiento de su firma ha estado desviando sistemáticamente dinero de su cuenta», explicó Mariana. «Aproximadamente 30 millones de pesos en los últimos 5 años. Intenté respirar, pero el aire parecía demasiado pesado. La sala giró levemente y tuve que sostenerme del borde de la mesa. ¿Hacia dónde fue este dinero?». Mariana deslizó otro documento. «Hacia una cuenta empresarial a nombre de Sotomayor Diseños, constituida hace 5 años. Sotomayor, el apellido familiar de Valentina, la empresa que ella siempre decía estar comenzando desde cero, con mucho esfuerzo personal». «¿Su hijo tiene poder para operar sus cuentas, doña Dolores?», preguntó Jerónimo con delicadeza. «No oficialmente, pero él me acompañaba frecuentemente al banco. Conoce mis datos. Me ha ayudado con documentación cuando tuve mi accidente hace años». «Entiendo». Jerónimo y Mariana intercambiaron miradas. «Doña Dolores, por ley, estamos obligados a reportar casos de fraude financiero a las autoridades competentes. Pero, dadas las circunstancias y la relación familiar involucrada, puedo ofrecer un plazo de 48 horas antes de formalizar la denuncia». Salí del banco con las piernas temblando y el corazón pesado como plomo. No era solo el dinero, aunque 30 millones de pesos era una suma considerable para alguien como yo. Era la traición, la premeditación. Durante 5 años, mi propio hijo había meticulosamente falsificado mi firma, mes tras mes, desviando dinero hacia la empresa de su esposa, mientras me sonreía en los almuerzos dominicales. Conduje sin rumbo por las calles de Santiago, casi sin ver el tráfico o los semáforos. De algún modo, llegué al Parque Bicentenario. Necesitaba aire, espacio para procesar lo que acababa de descubrir. Me senté en una banca frente al lago artificial y dejé que las lágrimas fluyeran libremente. No eran lágrimas de tristeza, me di cuenta. Eran de rabia, una rabia profunda, primitiva, que nunca había sentido antes. Mi teléfono sonó. Era Carmela. «Dolores, ¿dónde estás? Pasé por la tienda y Juanita me dijo que no apareciste hoy». Juanita era mi joven asistente en manos mágicas. Ni siquiera recordaba que debería estar trabajando. «Carmela, puedes encontrarme en el Parque Bicentenario, cerca del lago. Te necesito». Menos de 1 hora después, Carmela estaba sentada a mi lado, escuchando atentamente mientras revelaba la magnitud de la traición de Matías.
Cuando terminé, tomó mis manos entre las suyas. ¿Y qué vas a hacer ahora? Una buena pregunta. ¿Qué haría? La respuesta obvia sería denunciar, dejar que la justicia siguiera su curso. Pero algo dentro de mí sabía que eso no sería suficiente. Matías probablemente enfrentaría alguna pena leve, pagaría una multa, quizás realizaría servicios comunitarios. Valentina alegaría desconocer el origen del dinero. ¿Y yo? Yo sería la madre que denunció a su propio hijo, objeto de lástima y chismes. Creo que les daré una lección, respondí, sorprendiéndome a mí misma con la firmeza en mi voz. ¿Qué tipo de lección? Aún no lo sé exactamente, pero será inolvidable. Los días siguientes, una extraña calma se apoderó de mí. Llamé a Jerónimo y pedí una semana más antes de cualquier formalización de la denuncia. Voy a resolver esto a mi manera, expliqué. Él dudó, pero finalmente accedió. Durante esa semana investigué meticulosamente. Descubrí todo sobre la empresa de Valentina, clientes, proyectos, finanzas. Visité discretamente su oficina, situada en un pequeño edificio en Providencia. Observé sus rutinas. Indagué sobre sus deudas, sus compromisos, sus sueños. El conocimiento es poder, y yo estaba acumulando todo el posible. Fue al quinto día cuando conocí al doctor Eduardo Montero. Entró en mi tienda buscando un regalo para su secretaria que se jubilaba. Algo que represente dedicación y cariño, explicó, examinando los artículos en los estantes. Mientras lo ayudaba a elegir, descubrí que era abogado, especializado en derecho empresarial y penal. Una coincidencia providencial. Después de seleccionar un arreglo de flores secas artesanales, me entregó su tarjeta. Si alguna vez necesita asistencia legal, estaré encantado de ayudar. Su trabajo es excelente, doña Dolores. Guardé la tarjeta en mi bolsillo. Aquella noche, mientras elaboraba mi plan, comprendí que necesitaría orientación legal para asegurarme de que mi lección no se volviera contra mí. Llamé al doctor Montero al día siguiente y concerté una consulta. Lo que está considerando no es exactamente convencional, comentó después de explicarle mi situación y mis intenciones, pero tampoco es ilegal si se ejecuta correctamente. Nos aseguraremos de que esté protegida. Con su ayuda elaboré 3 documentos críticos: una confesión detallada del desvío de dinero, un término de conocimiento y complicidad y un contrato de transferencia de la empresa Sotomayor Diseños a mi nombre. Todo legalmente impecable, aunque moralmente cuestionable en la forma como sería obtenido. El siguiente paso fue la invitación. Llamé a Matías una noche de jueves, después de 2 semanas de silencio. Hijo, soy yo. Mamá, la sorpresa en su voz era evidente. ¿Estás bien? Estaba preocupado. Desapareciste. Estoy bien. Solo necesitaba tiempo para pensar sobre todo. Entiendo. Sonaba cauteloso, como quien pisa en terreno minado. He estado reflexionando sobre nuestra situación, el apartamento, todo. Creo que reaccioné exageradamente. Me gustaría conversar personalmente, contigo y Valentina. Quizás empezar de nuevo. El alivio en su voz era casi palpable. Claro, mamá. Cuando quieras. Podemos ir a tu casa o puedes venir aquí. En realidad pensé en encontrarnos en un lugar neutral. ¿Qué tal una cena? En el Mestizo, quizás. Sé que es el restaurante favorito de Valentina. Hubo una pausa. Probablemente captó la ironía de la sugerencia. El mismo restaurante del cual fui excluida. Pero la perspectiva de recuperar la financiación para el apartamento aparentemente superó cualquier incomodidad. Sería perfecto, mamá. A Valentina le encantará. Excelente. El sábado a las 20:00 yo hago la reserva. Hecho. Y mamá, gracias por reconsiderar. Colgué sintiendo una mezcla de tristeza y determinación. Mi hijo, mi único hijo, sería expuesto como el traidor que era, pero no había vuelta atrás. Algunas traiciones son demasiado profundas para ser simplemente perdonadas. En los 2 días siguientes, finalicé cada detalle del plan. Reservé una mesa discreta en el Mestizo, organicé los documentos con el doctor Montero, ensayé mentalmente cada palabra que diría. Pedí a Carmela que estuviera alerta por si necesitaba apoyo emocional después. Cuando llegó el sábado, me vestí con especial cuidado, no con ropa cara u ostentosa, sino con prendas que me hacían sentir fuerte, un vestido azul marino de corte recto, aretes de plata que Ricardo me había regalado en nuestro último aniversario de matrimonio.
un lápiz labial rojo discreto. No era solo una cuestión de apariencia, era una armadura. Llegué al restaurante 20 minutos antes de lo acordado. Quería estar completamente compuesta cuando ellos llegaran. El maître me condujo a la mesa reservada, en un rincón discreto con vista a los jardines. A las 20:00 en punto, vi a Matías y Valentina entrando al restaurante. Él siempre fue puntual, un hábito que le había inculcado desde pequeño. Los observé mientras eran conducidos hasta mi mesa. Matías parecía tenso, pero esperanzado. Valentina exhibía una sonrisa ensayada, de esas que no llegan a los ojos. Estaba deslumbrante con un vestido negro ajustado, joyas discretas pero evidentemente caras, joyas que, ahora yo sabía, probablemente fueron compradas con mi dinero. «Mamá», Matías me abrazó calurosamente. «Qué bueno verte». «Doña Dolores», Valentina extendió su mano para un saludo formal. «Está preciosa esta noche». «Gracias, querida. Ustedes también se ven muy bien». Nos sentamos. Un camarero vino a tomar nuestro pedido de bebidas. Pedí un vino tinto, algo que raramente hacía. Necesitaría coraje líquido para lo que estaba por venir. La conversación inicial fue tensa, llena de trivialidades sobre el clima, el restaurante, pequeñas novedades del día a día. Deliberadamente, evité mencionar el apartamento o el dinero. Dejé que su ansiedad creciera naturalmente. Fue después del plato principal, cuando el camarero se alejó, que Matías finalmente abordó el tema. «Mamá, sobre el apartamento, quería decirte que entendemos tu reacción. El mensaje sobre la cena de Valentina fue desafortunado. El momento pésimo. Realmente lo sentimos». Valentina asintió enfáticamente. «Fue un terrible error, doña Dolores. Estaba estresada con los preparativos. No pensé correctamente. Claro que usted siempre será bienvenida en nuestra casa, en nuestras celebraciones». «Comprendo», respondí calmadamente tomando un sorbo de vino. «Todos cometemos errores». Entonces, Matías vaciló, intercambiando una mirada rápida con Valentina. «Sobre la financiación del apartamento, aún sería posible». La constructora accedió a retomar las negociaciones, incluso después del incumplimiento del contrato. Habría una pequeña multa, pero, en realidad, interrumpí suavemente. He estado pensando mucho sobre esto y llegué a la conclusión de que sí, quiero ayudarlos con el apartamento. Sus rostros se iluminaron simultáneamente. El alivio era casi tangible. «Mamá, eso es maravilloso. No sabes cuánto significa para nosotros. Significa mucho para mí también», respondí con una sonrisa serena. «Al fin y al cabo, la familia es la familia, ¿no es así?» Abrí mi bolso y saqué una carpeta negra. De hecho, traje algunos documentos para formalizar todo adecuadamente esta vez. ¿Documentos? Matías pareció confundido. «No necesitamos ir al banco. Estos son preliminares. Para garantizar que estamos todos en la misma página antes de involucrar bancos o constructoras. Solo un acuerdo entre nosotros». Deslicé 3 documentos sobre la mesa. Son bastante simples. Básicamente establecen los términos de mi contribución y sus responsabilidades. El doctor Montero, mi abogado, ayudó a redactarlos. ¿Abogado? Valentina frunció el ceño. «No sabía que usted tenía un abogado». «Hay muchas cosas que no saben sobre mí», respondí con una sonrisa enigmática. «Por favor, lean con atención y firmen. Después de eso podemos programar la transferencia para el mismo lunes». Matías tomó las hojas ansiosamente, pasando los ojos rápidamente por el texto. Típico de él, siempre apresurado cuando el dinero estaba involucrado. Valentina, más cautelosa, intentó leer con más atención, pero percibí que ella también estaba más interesada en el resultado final que en los detalles. «Parece todo en orden», comentó Matías, ya tomando la pluma que le ofrecía. «¿Estás seguro de que leíste todo?», pregunté inocentemente. «Hay algunas cláusulas específicas sobre condiciones de uso y consecuencias en caso de incumplimiento del acuerdo». «Claro, mamá, confío en ti». Una frase que, en aquel momento, causó un dolor agudo en mi pecho. Él confiaba en mí. Yo había confiado en él. Y él me había robado durante 5 años. Matías firmó los 3 documentos y los pasó a Valentina, quien dudó por un momento antes de también firmar. Recogí los papeles y los guardé cuidadosamente en la carpeta. «Perfecto», dije respirando hondo. «Ahora podemos hablar sobre lo que realmente está sucediendo aquí». «¿A qué te refieres?», Matías preguntó todavía sonriendo,
pero con un inicio de aprensión en los ojos. Saqué otra carpeta de mi bolso, esta roja. Acaban de firmar 3 documentos muy interesantes, expliqué calmadamente. El primero es una confesión detallada, Matías, de cómo sistemáticamente falsificaste mi firma durante 5 años para desviar aproximadamente 30 millones de pesos de mi cuenta a la empresa de Valentina. Su sonrisa se congeló. El rostro de Valentina palideció. El segundo documento, Valentina, es una declaración tuya reconociendo conocimiento y complicidad en ese desvío, acordando que los fondos fueron utilizados para establecer y mantener Sotomayor Diseños. ¿De qué está hablando?, Valentina susurró, su voz temblorosa. Y el tercero, continué ignorando su pregunta, es un contrato transfiriendo íntegramente la propiedad de la empresa a mi nombre, con efecto inmediato. Abrí la carpeta roja y esparcí sobre la mesa decenas de copias de formularios de transferencia bancaria, todos con mi firma falsificada, extractos detallando los desvíos mensuales y un informe preliminar de análisis grafotécnico. No estamos celebrando mi sumisión, sino mi liberación, dije, mientras observaba el horror crecer en sus rostros. El Banco Provincial descubrió los fraudes tras la cancelación de la transferencia del apartamento. Una auditoría rutinaria reveló todo. Matías balbuceó algo ininteligible. Valentina comenzó a llorar silenciosamente. Mamá, esto es algún tipo de broma enferma, tan enferma como robar a tu propia madre durante 5 años, tan enferma como excluir de la cena de aniversario a la persona cuyo dinero financió toda tu vida. Puedo explicarlo, comenzó él. No hay explicación para la traición, interrumpí. Solo consecuencias. Tomé el último sorbo de mi vino y coloqué la copa delicadamente sobre la mesa. Tienen 2 opciones ahora. La primera, entrego toda esta documentación a la policía mañana. Enfrentarán un proceso criminal por estafa, falsificación de documentos y apropiación indebida. Considerando el monto y la premeditación, Matías probablemente enfrentaría prisión. La segunda opción, ¿cuál es la segunda opción?, Valentina preguntó desesperadamente. Ustedes cumplen exactamente lo que acaban de firmar. Matías renuncia a cualquier herencia futura, devuelve íntegramente los 30 millones desviados, se muda a otra ciudad y corta todo contacto conmigo. Tú, Valentina, transfieres inmediatamente la empresa de diseño a mi nombre, sin impugnaciones, sin demoras, sin trucos. El silencio que siguió fue ensordecedor. Matías parecía haber envejecido 10 años en los últimos minutos. Valentina alternaba entre sollozos y miradas de puro odio. Es su decisión, concluí, levantándome y colocando algunos billetes sobre la mesa para cubrir mi parte de la cuenta. Tienen 24 horas para comunicarme lo que han elegido. Después de eso, los documentos irán directamente a la comisaría. Mamá, la voz de Matías era apenas un susurro. ¿Cómo pudiste hacer esto? Lo miré, realmente lo miré, quizás por primera vez en años, ya no a través de las lentes del amor maternal incondicional, sino como realmente era, un hombre que había elegido traicionar a su propia madre por dinero y estatus. No, Matías. La pregunta es, ¿cómo pudiste tú? Te di todo, mi tiempo, mi amor, mi dinero, y me robaste. Salí del restaurante con pasos firmes, sin mirar atrás. Afuera, la noche de Santiago estaba sorprendentemente clara. Respiré profundamente el aire de la ciudad que siempre fue mi hogar. Por primera vez en décadas, sentí que estaba completamente en control de mi vida. El plan estaba en marcha y ahora solo me quedaba esperar que ellos tomaran la decisión más sensata. Lo que no sabía entonces era que esto sería apenas el comienzo de mi transformación, que la verdadera venganza no sería simplemente exponer su traición, sino reinventarme a mí misma de formas que ninguno de nosotros podría imaginar. Y que pronto, muy pronto, un sobre misterioso llegaría a mis manos revelando una verdad mucho más oscura que cambiaría para siempre el rumbo de nuestra historia familiar. La respuesta llegó la mañana siguiente, antes incluso del café. El celular vibró sobre la mesa de noche cuando el reloj apenas marcaba las 6:17. Un mensaje de Matías. Aceptamos tus términos, por favor no nos denuncies. Así de simple, sin argumentos, sin súplicas emocionales, sin intentos desesperados de justificar lo injustificable. Solo la rendición de quien sabe que ha sido acorralado por sus propias acciones. Dejé el teléfono a un lado y permanecí acostada,
mirando el techo de la habitación que compartí con Ricardo durante 18 años. Un sentimiento extraño llenaba mi pecho. No era exactamente satisfacción ni alivio, quizás una mezcla de melancolía y determinación. ¿Y ahora, Ricardo?, susurré al vacío, como si mi difunto esposo pudiera responderme. ¿Qué hago con esta victoria amarga? A esas alturas no había vuelta atrás. El plan estaba en marcha, los papeles firmados y una nueva fase de mi vida a punto de comenzar, una fase que jamás imaginé vivir. El lunes me reuní con el doctor Eduardo Montero en su despacho en la avenida Apoquindo, un edificio de cristal espejado que reflejaba las nubes, una oficina decorada con gusto discreto. Me recibió con un apretón de manos firme y una sonrisa contenida. Así que aceptaron los términos, comentó mientras se sentaba tras su escritorio de madera oscura. No me sorprende. La alternativa sería desastrosa para ambos. ¿Qué sucede ahora?, pregunté, sintiéndome extrañamente perdida a pesar de la victoria. Ahora ejecutamos cada cláusula metódicamente. Abrió una carpeta con copias de los documentos. Primero, la transferencia de la empresa. Concerté una cita en la notaría para mañana a las 10:00. Valentina debe estar presente. Lo estará, respondí con certeza. El miedo a la exposición pública sería más que suficiente para garantizar su cooperación. Segundo, la devolución del dinero. 30 millones de pesos es una suma significativa. Dudo que tengan eso disponible inmediatamente. No espero que lo tengan. Elaboré un plan de pago en el contrato, 24 cuotas mensuales. Excelente. Y en cuanto a la mudanza a otra ciudad, les di 30 días. Es tiempo suficiente para organizarse. El doctor Montero me estudió por un momento, sus ojos experimentados evaluando algo más allá de las palabras que intercambiábamos. Doña Dolores, trabajo con derecho hace más de 30 años. He visto familias destruirse por mucho menos que esto. ¿Está segura de que desea seguir hasta el final? Aún hay tiempo para reconsiderar algunas cláusulas. Pensé en la pregunta por algunos instantes. ¿Estaba realmente dispuesta a cortar todos los lazos con mi único hijo? La respuesta llegó con una claridad dolorosa. Cuando descubrí la traición financiera, doctor Montero, comprendí que era apenas la punta del iceberg. La verdadera traición comenzó hace años, cuando pasé a ser vista como un banco, no como madre, como un problema social, no como familia. Algunas heridas son demasiado profundas para cicatrizar. Él asintió, sin intentar argumentar. Entiendo. Bien, vamos a garantizar que sus intereses sean íntegramente protegidos. En los días siguientes, cada etapa del plan fue ejecutada con precisión casi quirúrgica. La transferencia de la empresa se completó en una notaría en el centro de la ciudad. Valentina compareció vestida de negro, como si estuviera en un funeral. Tal vez lo estaba. El funeral de sus sueños de estatus social. No intercambiamos más que las palabras estrictamente necesarias. Sus ojos evitaban los míos mientras firmaba los documentos que transferían Sotomayor Diseños a mi nombre. La primera cuota de la devolución fue depositada puntualmente. Matías configuró una transferencia automática mensual, evitando así cualquier contacto futuro. Al inicio de la tercera semana, recibí un correo electrónico formal informando su nueva dirección en Valparaíso, a más de 120 kilómetros de Santiago. También había conseguido una posición en una constructora menor, con salario significativamente inferior al que recibía antes. Debería sentirme victoriosa, vengada, pero la sensación predominante era un vacío peculiar, como si hubiera ganado una batalla importante, pero aún estuviera en medio de una guerra mayor, una guerra contra décadas de condicionamiento para priorizar a los demás en detrimento de mí misma. Fue Carmela quien me sacudió de ese estado contemplativo una tarde de viernes, mientras cerrábamos nuestros negocios lado a lado. ¿Y ahora, Dolores, vas a quedarte mirando al horizonte por el resto de tu vida o vas a hacer algo con esa empresa que cayó en tu regazo? La miré, sorprendida por la franqueza de la pregunta. ¿Hacer qué? No entiendo nada de arquitectura o diseño de interiores. ¿Y qué? ¿Entiendes de negocios? Construiste tu tienda desde cero, ¿no? Además, ahora tienes dinero para contratar a quien entienda. ¿Para qué? ¿Para continuar el negocio que fue construido robándome? Carmela puso los ojos en blanco con esa impaciencia característica de quien nos conoce demasiado bien para aceptar nuestras excusas. No, tonta, para transformarlo en algo completamente diferente. Algo tuyo.
Aquella conversación plantó una semilla que comenzó a germinar en los días siguientes. Empecé a pensar en Sotomayor Diseños, no como un símbolo de la traición, sino como un lienzo en blanco, una oportunidad inesperada. A la mañana siguiente, visité la oficina de la empresa por primera vez como propietaria. Era un edificio pequeño pero bien ubicado en Providencia, reformado con buen gusto. La secretaria, una joven llamada Renata, me recibió con evidente incomodidad. Claramente, sabía del cambio de propiedad, pero no de los sórdidos detalles detrás. Buenos días, doña Dolores. Valentina dejó todos los archivos organizados como solicitado. Gracias, Renata. ¿Hace cuánto tiempo trabajas aquí? Casi 3 años. ¿Y te gusta lo que haces? Ella vaciló. Sí, me gusta el ambiente, los proyectos, pero confieso que estoy insegura con el cambio. Comprensible. Miré alrededor a las paredes decoradas con proyectos elegantes de interiores sofisticados. Dime, Renata, ¿cuáles son los principales clientes de la empresa? Principalmente residencias de alto estándar. Penthouse en Las Condes, casas en Lo Barnechea, apartamentos en Vitacura. Valentina tiene una clientela fiel entre familias tradicionales de Santiago. Y proyectos sociales, trabajos para la comunidad. Renata pareció confundida. ¿Proyectos sociales? No. Nunca hicimos nada en esa línea. Entiendo. ¿Y cuántos empleados tenemos además de ti? 2 arquitectos junior que trabajan como freelancers. No vienen todos los días. Pasé toda la mañana examinando la cartera de clientes, los proyectos en curso, las finanzas de la empresa. El negocio era más pequeño de lo que imaginaba, pero lucrativo y con potencial de crecimiento. La estética de los proyectos era impecable, aunque previsible. El tipo de elegancia estandarizada que agrada a quien tiene dinero, pero no necesariamente originalidad. Durante el almuerzo, caminé por el barrio observando a las personas, las construcciones, sintiendo el pulso de la ciudad. Me detuve frente a una población cercana, donde casas precarias se equilibraban peligrosamente en la ladera. El contraste con los proyectos lujosos que acababa de examinar era impactante. Fue allí, mirando aquella desigualdad tan típicamente chilena, que la idea comenzó a tomar forma. ¿Y si transformara la empresa en algo completamente diferente? Algo que mantuviera los clientes lucrativos, pero que también dirigiera parte de los recursos y talentos hacia quienes realmente necesitaban soluciones habitacionales y diseño funcional. Regresé a la oficina con una energía renovada y llamé a Renata para una conversación franca. Seré directa contigo. Estoy planeando una reestructuración completa de la empresa, nuevos objetivos, nuevo enfoque, posiblemente incluso un nuevo nombre. Mantendré los proyectos en curso, pero la dirección futura será muy diferente. ¿Diferente cómo?, preguntó visiblemente aprensiva. Una empresa que equilibra proyectos comerciales lucrativos con iniciativas de impacto social, diseño accesible para comunidades vulnerables, consultoría para proyectos habitacionales populares, educación en arquitectura para jóvenes de bajos recursos. Renata me miró por un largo momento, como si estuviera evaluando mi cordura. Entonces, sorprendentemente, una pequeña sonrisa apareció en su rostro. Sabe, doña Dolores, me gradué en arquitectura soñando con algo así. Entré en este mercado de interiores de lujo porque era lo que estaba disponible, pero siempre quise que mi trabajo hiciera alguna diferencia real. Era exactamente lo que necesitaba escuchar. Entonces, ¿te quedarías? Incluso con todos los cambios, me quedaría. Y creo que conozco otros arquitectos que se interesarían por esta visión. En las semanas siguientes, me sumergí de cabeza en la transformación de la empresa. Contraté a 2 arquitectos más, recomendados por Renata, jóvenes talentosos, con experiencia en proyectos sociales. Busqué orientación del doctor Montero sobre los aspectos legales de la reestructuración. Estudié modelos de negocios que combinaban lucro e impacto social. El nombre Sotomayor necesitaba desaparecer. Cargaba recuerdos amargos y no representaba la nueva dirección. Tras muchas consideraciones, decidí por nuevos espacios, arquitectura y transformación social. El logo, creado por un joven diseñador de la periferia, combinaba elementos modernos con motivos que remitían a la cultura popular chilena. Carmela, sorprendentemente, se reveló una socia valiosa en esta jornada. Su experiencia como emprendedora durante décadas en el mismo barrio trajo perspectivas prácticas que ningún consultor podría ofrecer. ¿Necesitas un evento de lanzamiento?, insistió una tarde.
mientras discutíamos los próximos pasos en la cocina de mi casa. Algo que muestre claramente que ya no es la empresa de Valentina, que ahora tiene otra propuesta. Un evento. No sé si estoy lista para eso. Claro que lo estás. Y más, necesitamos hacerlo grande. Invitar a la prensa, influenciadores del sector, representantes de comunidades, mostrar que no estás jugando. La idea me asustaba, pero Carmela tenía razón. La transformación necesitaba ser pública, visible, innegable, no solo por estrategia de negocio, sino también como un hito en mi propia jornada de renacimiento. Definimos la fecha para un mes después. Tiempo suficiente para prepararlo todo, pero no tanto como para que perdiera el impulso o el coraje. El evento sería en la propia sede de la empresa, completamente renovada para reflejar la nueva identidad. Fue durante los preparativos para ese lanzamiento cuando tuve una idea que algunos llamarían cruel, pero que para mí representaba el cierre perfecto de un ciclo. Envié invitaciones formales a Matías y Valentina en su nueva dirección en Valparaíso. ¿Estás segura de esto?, el doctor Montero preguntó cuando mencioné el plan. Parece innecesariamente provocativo. No es provocación, expliqué. Es demostración. Quiero que vean que algo bueno puede nacer incluso de las peores traiciones. Que el dinero que desviaron de mí ahora servirás a un propósito mayor. Él no parecía convencido, pero respetó mi decisión. La semana del evento fue frenética. La reforma de la sede se terminó en el último minuto. El catering, proporcionado por un proyecto social que capacitaba a jóvenes de la periferia en gastronomía, necesitó varias reuniones para afinar el menú. La lista de invitados creció más allá de lo esperado. Parecía que mucha gente estaba curiosa sobre esta misteriosa señora de 62 años que súbitamente surgía en el escenario arquitectónico santiaguino con una propuesta innovadora. Un canal local se interesó por la historia y solicitó una entrevista en vivo durante el evento. Acepté, aunque la perspectiva de hablar frente a las cámaras me dejaba con las manos sudando. «Te irá bien», Carmela me aseguró. «Solo habla con el corazón». La mañana del gran día, desperté antes de que saliera el sol. Me quedé sentada en el balcón, observando Santiago despertar lentamente, reflexionando sobre la extraordinaria jornada de los últimos meses, de profesora jubilada que aceptaba migajas de atención de su hijo, a empresaria a punto de lanzar un negocio con propósito social, de víctima a protagonista. Me vestí con cuidado, no para impresionar, sino para sentirme segura. Un traje azul petróleo que había comprado especialmente para la ocasión, aretes de plata discretos, maquillaje suave. Cuando me miré al espejo, vi a una mujer que apenas reconocía, no por la apariencia, sino por la energía que emanaba, una mezcla de fuerza y serenidad que nunca había sentido antes. El evento estaba marcado para las 19:00. Llegué 3 horas antes para supervisar los últimos preparativos. La sede estaba irreconocible. Las paredes blancas ahora exhibían colores vibrantes, obras de artistas comunitarios y paneles explicativos sobre los proyectos sociales que ya estábamos desarrollando. Un espacio fue dedicado a una exposición de maquetas creadas por jóvenes de una escuela pública durante un taller impartido por nuestros arquitectos. Los invitados comenzaron a llegar puntualmente. Representantes de ONGs, periodistas, arquitectos conocidos, curiosos del sector. Renata y los nuevos arquitectos circulaban explicando la visión de la empresa, distribuyendo tarjetas, construyendo puentes. A las 19:45, mientras conversaba con un representante de la Secretaría de Vivienda, vi a Matías y Valentina entrando discretamente. Parecían desplazados, tensos, mirando alrededor como si estuvieran entrando en territorio enemigo. Nuestras miradas se cruzaron por un instante. No hice ningún movimiento hacia ellos, solo un leve gesto de reconocimiento. A las 20:00, la reportera del canal local me llamó para la entrevista en vivo. Nos posicionamos estratégicamente frente al gran panel con el nuevo logo de la empresa. Las luces se encendieron, la cámara apuntó en mi dirección y la joven reportera sonrió. Estamos aquí con Dolores Aguirre, fundadora de Nuevos Espacios, una empresa de arquitectura con una propuesta diferente en el mercado santiaguino. Doña Dolores, cuéntenos a nuestros televidentes cómo surgió la idea de este negocio que combina proyectos comerciales con iniciativas sociales. Respiré hondo y miré directamente a la cámara, sabiendo que aquel momento sería visto no solo por los televidentes,
sino por Matías y Valentina, presentes en el evento. La idea nació de una transformación personal profunda. A los 62 años, aprendí que nunca es tarde para recomenzar y que a veces las peores traiciones pueden llevarnos a los mejores recomienzos. De reojo, vi a Matías palidecer. La reportera, intrigada por la mención a la traición, siguió por ese camino. ¿Traiciones? ¿Puede explicar mejor? Digamos que adquirí esta empresa en circunstancias inesperadas y decidí que, en vez de perpetuar un modelo enfocado solo en lucro y estatus, la transformaría en algo que realmente hiciera diferencia en la vida de las personas. Expliqué nuestra visión de democratizar el diseño y la arquitectura, de crear espacios dignos para poblaciones vulnerables mientras manteníamos la excelencia en proyectos comerciales. Hablé sobre el primer proyecto ya en marcha, la revitalización de una guardería comunitaria en la periferia, y todo el beneficio de la empresa será destinado a una fundación que estamos creando, concluí. La Fundación Nuevos Comienzos, dedicada a madres que, como yo, necesitaron reconstruir sus vidas tras situaciones difíciles. Cuando la entrevista terminó, busqué a Matías y Valentina con la mirada. Se dirigían discretamente hacia la salida. Nuestras miradas se cruzaron nuevamente. Esta vez, vi algo diferente en los ojos de mi hijo. Ya no era solo miedo o vergüenza. Era la comprensión dolorosa de que yo no solo había sobrevivido a su traición, sino que la había transformado en algo mayor que nosotros dos. Mientras los observaba partir, Carmela se acercó y tomó mi brazo. La venganza no es solo un plato que se come frío, susurré para ella. Es un banquete que se sirve a la comunidad entera. Aquella noche marcó no solo el lanzamiento de una nueva empresa, sino el nacimiento definitivo de una nueva Dolores, una mujer que finalmente entendía que el amor propio no era egoísmo, sino la base necesaria para cualquier otro tipo de amor. Una mujer que había transformado el dolor en propósito y la traición en legado. Sin embargo, mientras celebrábamos el éxito del evento, no podía imaginar que el destino aún guardaba una sorpresa más. 3 días después, un sobre misterioso llegaría a mi oficina, conteniendo documentos que revelarían una verdad aún más oscura sobre mi familia. Una verdad que cambiaría el rumbo de esta historia y me llevaría a concebir una venganza mucho más elaborada de lo que jamás había contemplado. El sobre llegó un miércoles por la mañana. No tenía remitente, solo mi nombre escrito con una caligrafía pulcra que no reconocí. Juanita, la joven que ahora atendía mi tienda de artesanías mientras yo me dedicaba a nuevos espacios, lo trajo personalmente a la oficina. Lo dejaron temprano, doña Dolores. La persona no quiso identificarse. Aquel sobre manila, aparentemente inofensivo, pesaba en mis manos como si contuviera plomo. Durante los últimos días, tras el exitoso lanzamiento de la empresa renovada, había experimentado una extraña mezcla de satisfacción y vacío, como si algo aún estuviera incompleto en esta historia. Quizás era un presentimiento. Esperé a que Juanita se retirara para abrir el sobre. Dentro encontré varias fotografías antiguas, documentos amarillentos por el tiempo y una pequeña memoria USB. También había una nota escrita a mano. La verdad que Ricardo se llevó a la tumba. Úsela como considere apropiado. Las fotografías me transportaron 15 años atrás. Reconocí a Ricardo, mi difunto esposo, en situaciones que no coincidían con mis recuerdos. En una aparecía sonriente junto a una mujer atractiva que no era yo, en lo que parecía ser una casa de playa que nunca visité. En otra, la misma mujer sostenía a un bebé mientras Ricardo la abrazaba con evidente intimidad. La última foto me dejó sin aliento. Ricardo, la mujer desconocida y una niña de unos 12 años que tenía un aire perturbador de familiaridad. Los documentos incluían extractos bancarios de una cuenta que desconocía, escrituras de propiedades a nombre de una tal Catalina Orellana y, lo más devastador, un certificado de nacimiento de una niña llamada Valentina, con Ricardo Aguirre listado como padre. Valentina, mi nuera, la esposa de Matías. Mi mente rechazaba procesar la información. Era demasiado grotesco, demasiado retorcido para ser real. Con manos temblorosas, conecté la memoria USB a mi computadora. Contenía correos electrónicos, documentos escaneados y una carpeta con más fotografías que confirmaban lo impensable. Durante años, Ricardo había mantenido una segunda familia,
y la hija de esa relación clandestina había terminado casándose con nuestro propio hijo. ¿Lo sabría Matías? ¿Era consciente de que se había casado con su media hermana? La idea me provocó náuseas. Corrí al baño de la oficina y vomité el desayuno que había tomado apenas una hora antes. Cuando regresé a mi escritorio, me sentía físicamente vacía, pero mentalmente saturada de preguntas. Llamé inmediatamente a Eduardo Montero. Necesitaba la perspectiva de alguien con la mente clara, alguien que no estuviera emocionalmente destruido por esta revelación. ¿Puedes venir ahora mismo? Mi voz sonaba extraña, incluso para mí. Estoy en medio de una reunión, pero es urgente, Eduardo. Ha aparecido algo terrible. Debió notar la desesperación en mi tono porque respondió sin dudar. Estaré allí en 20 minutos. Mientras esperaba, revisé nuevamente los documentos, buscando algún error, algún indicio de que todo fuera una elaborada falsificación. Pero cada nueva pieza de evidencia solo consolidaba la horrorosa verdad. En algunos correos electrónicos, Ricardo y Catalina discutían explícitamente sobre mantener el secreto de su relación y sobre las transferencias mensuales que él realizaba para mantenerlas a ella y a Valentina. Eduardo llegó puntualmente, con expresión preocupada. Sin mediar palabra, le entregué el sobre y sus contenidos. Lo observé mientras examinaba metódicamente cada documento, cada fotografía, cada archivo digital. Su rostro, habitualmente compuesto, reflejaba una creciente consternación. «Dolores», dijo finalmente, «esto es extraordinario y perturbador en múltiples niveles. ¿Crees que Matías lo sabe?», pregunté, verbalizando mi mayor temor. Eduardo reflexionó antes de responder. «Hay dos posibilidades. O lo sabe y participó conscientemente en esta aberración, o fue manipulado por Valentina y posiblemente por Catalina, sin conocer la verdad. Necesito saber cuál es la correcta. ¿Estás segura? A veces la verdad puede ser más dolorosa que la incertidumbre. Ya estoy en el infierno, Eduardo. Un círculo más profundo no hará diferencia», asintió gravemente. «Contrataré un investigador privado de mi absoluta confianza. Necesitamos más información antes de decidir cómo proceder». Durante las 2 semanas siguientes, viví en un extraño limbo. Externamente, continuaba dirigiendo nuevos espacios con aparente normalidad. Internamente, mi mundo se había fracturado en 1000 pedazos. Las transferencias mensuales de Matías seguían llegando puntualmente a mi cuenta, un recordatorio constante de nuestra situación quebrada. Ahora esos depósitos tenían un sabor aún más amargo. El investigador, un hombre discreto llamado Gabriel Ortiz, trabajaba con eficiencia silenciosa. Cada 2 días, Eduardo me transmitía sus hallazgos. Descubrimos que Catalina Orellana había sido secretaria en la constructora donde Ricardo trabajaba como ingeniero. Su relación había comenzado hace 35 años, mucho antes de que Valentina naciera, y continuó hasta su muerte en aquel accidente automovilístico. «Hay algo más», me informó Eduardo durante una de nuestras reuniones en su despacho. Ortiz encontró registros de una póliza de seguro de vida por $1 millón que Ricardo nunca mencionó. La beneficiaria era Catalina. ¿$1 millón? La cifra me dejó atónita. Tras la muerte de Ricardo, yo había recibido una modesta indemnización del seguro que apenas cubrió los gastos del funeral y algunas deudas pendientes. Nunca imaginé que existiera otra póliza, mucho menos de esa magnitud. Aparentemente, Ricardo estructuró sus finanzas cuidadosamente para mantener ambas vidas separadas, explicó Eduardo. Lo que resulta extraño es que el dinero del seguro nunca fue cobrado. La póliza sigue activa, acumulando intereses. ¿Por qué Catalina no la cobraría? Esa es la pregunta del millón, literalmente. 3 días después, tuvimos la respuesta. Gabriel Ortiz descubrió que Catalina había fallecido apenas 6 meses después de Ricardo, de un cáncer fulminante. Valentina, entonces de 17 años, había quedado huérfana y aparentemente desconocía la existencia del seguro. Pero eso no explica por qué se casó con Matías. Insistí durante otra reunión con Eduardo. Es antinatural. Según la investigación, Valentina y Matías se conocieron en la universidad. Él estudiaba ingeniería civil como Ricardo, ella arquitectura. No hay evidencia de que ella supiera que eran medio hermanos cuando comenzaron su relación. Entonces fue coincidencia.
La idea parecía demasiado improbable. No exactamente, respondió Eduardo, evidentemente incómodo. Ortiz encontró correspondencia entre Valentina y su madre antes de que ésta falleciera. Catalina le sugirió específicamente que buscara acercarse a estudiantes de ingeniería civil, mencionando que los ingenieros siempre aseguran un buen futuro, como tu padre, pero no específicamente a Matías. No explícitamente. Sin embargo, Eduardo dudó antes de continuar. Hay un correo electrónico posterior enviado desde la cuenta de Valentina a una amiga, donde menciona haber descubierto quién era realmente su padre y que había conocido al hijo legítimo, el que recibió todo lo que a mí me correspondía. Esto fue aproximadamente 6 meses antes de que comenzara a salir con Matías. El cuadro completo comenzaba a revelarse, cada pieza encajando en un mosaico grotesco. Valentina había descubierto la verdad sobre su padre después de la muerte de su madre. De algún modo, identificó a Matías como su medio hermano y deliberadamente se acercó a él. No por amor, sino por algo mucho más retorcido, una combinación de venganza y ambición. Necesito tiempo para procesar todo esto, dije finalmente. Por supuesto, respondió Eduardo apretando suavemente mi mano. Aquel gesto, simple y humano, fue como un salvavidas en un océano de horror. Estoy aquí para lo que necesites. Esa noche, sola en mi apartamento, revisé nuevamente todas las evidencias. Había algo que aún no encajaba. Si Valentina sabía que Matías era su medio hermano, ¿por qué llegar al extremo de casarse con él? ¿Por qué no simplemente reclamar la herencia de Ricardo o la póliza de seguro que aparentemente desconocía? La respuesta llegó 3 días después, de la forma más inesperada. Estaba revisando antiguos álbumes de fotos familiares, buscando quizás alguna pista que hubiera pasado por alto todos estos años, cuando encontré un sobre que no recordaba. Contenía documentos del funeral de Ricardo y, entre ellos, el informe oficial del accidente. Algo en el informe me llamó la atención. La policía había determinado que los frenos del auto fallaron, provocando que Ricardo perdiera el control en una curva peligrosa de la carretera a Valparaíso. En ese momento, abrumada por el dolor, apenas había prestado atención a los detalles técnicos. Ahora, con mente más analítica, noté una inconsistencia. El informe mencionaba que los frenos parecían haber sido manipulados, pero las investigaciones posteriores no fueron concluyentes, y el caso se cerró como un trágico accidente. Llamé a Eduardo inmediatamente. Necesito que Ortiz investigue el accidente de Ricardo. Creo que hay algo que pasamos por alto. ¿Sospechas que no fue un accidente? No lo sé. Solo sé que necesito la verdad completa. La investigación sobre el accidente abrió una caja de Pandora aún más oscura. Gabriel Ortiz logró localizar al mecánico que había examinado el vehículo destrozado. Ahora jubilado, el hombre recordaba perfectamente el caso, porque algo nunca me cuadró. Según su testimonio, los frenos habían sido saboteados profesionalmente. La policía había iniciado una investigación por homicidio, pero misteriosamente el caso fue cerrado semanas después. Ortiz encontró algo más, me informó Eduardo con expresión grave. Registros bancarios muestran que Matías, entonces un estudiante de 19 años, recibió una suma considerable en su cuenta personal el día después del funeral de Ricardo. El origen de esos fondos era una cuenta vinculada a Catalina Orellana. La revelación me golpeó como un mazo. ¿Estás sugiriendo que Matías...? No estoy sugiriendo nada, respondió Eduardo cuidadosamente. Solo te presento los hechos que hemos descubierto. Pero los hechos hablaban por sí mismos, formando una narrativa tan espantosa que mi mente se resistía a aceptarla. ¿Había mi propio hijo participado en el asesinato de su padre? Y luego, en una retorcida vuelta del destino, se había casado con la hija ilegítima de ese mismo hombre sin saber que era su media hermana. Hay una manera de confirmar si Matías sabía que Valentina era su hermana, dijo Eduardo tras un largo silencio. Ortiz podría organizar un encuentro controlado con alguien que mencione casualmente el parentesco, observando su reacción. No, respondí inmediatamente. Ya tengo suficiente información para actuar. ¿Qué piensas hacer, Dolores? La pregunta quedó flotando en el aire mientras en mi mente se formaba un plan. No sería una simple venganza. Sería justicia poética, un ajuste de cuentas que abarcaría 3 generaciones de mentiras y traiciones. Primero,
Quiero que localices esa póliza de seguro y determines cómo puedo reclamarla legalmente. Como viuda legítima de Ricardo y madre de su único hijo reconocido, debería tener algún derecho. Eduardo asintió. Es factible. La ley estaría de tu lado, especialmente considerando que Catalina falleció sin cobrarla y Valentina nunca la reclamó. Segundo, necesito pruebas contundentes de la participación de Matías en la muerte de Ricardo. Algo que pueda sostener en un tribunal. Eso será más complicado después de tanto tiempo. Pero Ortiz tiene contactos en la policía que podrían reabrir el caso discretamente. Y tercero, continué, sintiendo una determinación fría a sentarse en mi interior, quiero que prepares documentos legales para transformar el condominio Altos de las Condes, donde Matías y Valentina querían comprar su apartamento, en la sede de una nueva fundación. ¿Una fundación? La Fundación Nuevos Comienzos, dedicada a mujeres que necesitan reconstruir sus vidas después de traiciones familiares. Una semana después, todas las piezas estaban en su lugar. La póliza de seguro había sido localizada y, con la ayuda de Eduardo, inicié el proceso legal para reclamarla como legítima beneficiaria. El apartamento en Altos de las Condes fue adquirido discretamente a través de una sociedad vinculada a Nuevos Espacios. Y lo más importante, Ortiz había encontrado evidencia sólida que vinculaba a Matías con el sabotaje del auto de Ricardo. Solo faltaba un elemento para completar mi plan. Necesitaba confrontar a Matías y Valentina con todo lo que sabía, obligarlos a enfrentar la monstruosidad de sus acciones. Es arriesgado, advirtió Eduardo cuando le expliqué mi intención de invitarlos a una cena en El Mestizo, el mismo restaurante donde les había tendido mi primera trampa. Podrían sospechar. Al contrario, respondí, pensarán que es otra reconciliación como la anterior. Su codicia los cegará. Créeme, vendrán. Tenía razón. Cuando llamé a Matías sugiriendo que quería discutir la posibilidad de suavizar algunas cláusulas de nuestro acuerdo, aceptó inmediatamente. Incluso mencionó que Valentina estaba arrepentida por cómo se habían dado las cosas. La noche de la confrontación llegó. Esta vez, además de Eduardo, invité a Jerónimo del banco y a Gabriel Ortiz, quien se presentaría como un asociado empresarial. También había dispuesto que un notario estuviera discretamente ubicado en una mesa cercana, listo para documentar cualquier confesión. Llegué temprano, vistiendo un traje negro que me daba cierta apariencia autoritaria. Eduardo me esperaba ya en nuestra mesa reservada. ¿Estás segura de esto?, preguntó por última vez. Nunca he estado más segura de algo en mi vida. A las 20 horas en punto, Matías y Valentina entraron al restaurante. Se veían diferentes a la última vez, más delgados, con ropa menos ostentosa, el brillo de arrogancia sustituido por una cautelosa esperanza. Se sentaron frente a nosotros, intercambiando saludos tensos. «Gracias por venir», comencé, manteniendo mi voz neutra. «Hay asuntos importantes que debemos discutir». «Estamos agradecidos por esta oportunidad, mamá», respondió Matías. «Estos meses han sido difíciles». «Imagino que sí», respondí. «Perder estatus social, comodidades, la empresa, debe ser traumático». Valentina bajó la mirada. «Hemos aprendido mucho, doña Dolores». «Estoy segura que sí. Y hoy aprenderán aún más». Con un gesto, indiqué a Eduardo que colocara sobre la mesa una carpeta azul. La abrí lentamente, revelando primero las fotografías de Ricardo con Catalina y la pequeña Valentina. ¿Reconocen a estas personas? El rostro de Valentina perdió todo color. Matías parecía confundido, mirando alternativamente las fotos y a su esposa. «Es mi madre», susurró finalmente Valentina. «Y yo de pequeña. Pero, ¿cómo?» Y el hombre insistí. «Es papá», respondió Matías todavía desconcertado. «Pero no entiendo, ¿por qué está con la madre de Valentina?» La comprensión comenzó a dibujarse en su rostro mientras deslizaba hacia él el certificado de nacimiento de Valentina, con Ricardo Aguirre claramente identificado como padre. «Esto no puede ser», balbuceó, mirando a Valentina con horror creciente. «Oh, pero sí es», respondí con calma gélida. «Valentina es tu media hermana, Matías, hija de tu padre con su amante de décadas, Catalina Orellana». Valentina comenzó a llorar silenciosamente. Matías parecía a punto de vomitar. «La pregunta es», continué implacable, «¿cuánto tiempo has sabido esto, Valentina? ¿Antes o después de casarte con tu propio hermano?» «Yo no lo sabía al principio»,
Sollozó. Lo descubrí 6 meses después de conocerlo, entre los papeles de mi madre, después de que ella muriera. ¿Y decidiste seguir adelante con la relación? ¿Casarte con tu hermano? Era mi venganza, gritó atrayendo miradas de mesas cercanas. Bajó la voz a un susurro furioso. Tu marido, tu perfecto Ricardo, abandonó a mi madre conmigo. Nos mantenía económicamente, pero nunca nos reconoció. Cuando él murió y luego mi madre enfermó, quedé sin nada. Mientras tanto, su hijo legítimo lo heredaba todo. ¿Y tú, Matías? Me volví hacia mi hijo, cuyo rostro reflejaba absoluta conmoción. ¿También sabías que te casaste con tu hermana? No, te juro que no. Su voz era apenas audible. Dios mío, esto es una pesadilla. Una pesadilla de la que no despertarás, respondí, colocando sobre la mesa los documentos que vinculaban a Matías con el sabotaje del auto de Ricardo. Porque tengo pruebas de que no solo te casaste con tu hermana, sino que antes asesinaste a tu padre. El silencio que siguió fue absoluto. Matías miró los documentos con expresión de incomprensión, luego a Valentina, luego a mí. Yo no, yo nunca. Los registros bancarios no mienten, Matías. Recibiste dinero de Catalina el día después del funeral. El mecánico ha testificado sobre el sabotaje. La investigación policial que misteriosamente se cerró está siendo reabierta mientras hablamos. No era completamente cierto lo último, pero el efecto fue inmediato. Matías se derrumbó visiblemente, enterrando el rostro entre las manos. Fue idea de ella, susurró finalmente. Catalina me contactó. Me dijo que Ricardo planeaba dejarnos por ella y Valentina. Me mostró documentos, me convenció de que nos dejaría en la ruina. Me dio el dinero para contratar a alguien que arreglara los frenos. Solo debía crear una oportunidad, asegurarme de que tomara la ruta a Valparaíso ese día. Valentina lo miraba horrorizada. ¿Mataste a mi padre? ¿A nuestro padre? La cena se había convertido en una grotesca confesión pública. El notario en la mesa cercana tomaba discretamente notas. Gabriel Ortiz grababa la conversación con un dispositivo oculto. Todo estaba saliendo exactamente como lo había planeado. Y ahora, concluí con voz firme, enfrentarán las consecuencias de todas sus acciones, no solo el fraude contra mí, sino el asesinato de Ricardo y este matrimonio aberrante. El plan estaba completo. La venganza perfecta no solo estaba servida, estaba documentada, legalizada y sería ejecutada con precisión quirúrgica. La fortuna oculta de Ricardo, el apartamento de lujo, la empresa que había sido construida con mi dinero robado, todo serviría ahora para ayudar a otras mujeres, mientras los verdaderos monstruos de esta historia enfrentaban la justicia que tanto habían eludido. Lo que no podía imaginar esa noche, mientras observaba a Matías y Valentina desmoronarse ante mis ojos, era que esta historia aún tenía un giro más, uno que ni siquiera yo, en mis más elaboradas planificaciones, podría haber anticipado. Llévense a estas personas, ordené con una calma que no sabía que poseía. En ese momento, 2 oficiales de policía que habían estado discretamente ubicados en mesas adyacentes se acercaron a nuestra mesa. Eduardo había coordinado todo con la fiscalía, proporcionando previamente suficiente evidencia para justificar un arresto inmediato. Matías Aguirre, Valentina Sotomayor quedan detenidos por los delitos de fraude, falsificación de documentos y complicidad en homicidio, anunció uno de los oficiales, mientras el otro procedía a leerles sus derechos. El rostro de Valentina se contorsionó en una máscara de odio puro. «Esto no ha terminado, vieja bruja. Encontraré la manera de destruirte». Matías, por su parte, parecía haber envejecido 20 años en los últimos minutos. Cuando el oficial lo levantó para esposarlo, me miró con ojos vacíos. «Mamá», susurró. Fue lo único que dijo antes de ser conducido fuera del restaurante. Los comensales observaban la escena con una mezcla de horror y fascinación. El notario firmaba los últimos documentos que certificaban las confesiones obtenidas. Gabriel Ortiz guardaba discretamente su equipo de grabación. Y yo sentía un extraño vacío donde esperaba encontrar satisfacción. «Se acabó», dijo Eduardo, apretando suavemente mi mano sobre la mesa. «No», respondí, viendo cómo las puertas del restaurante se cerraban tras los oficiales y mis traidores familiares. «Apenas comienza». Los días siguientes fueron un torbellino de actividad legal y mediática. La historia de la traición familiar, el matrimonio incestuoso
y el asesinato premeditado explotó en los medios nacionales. El caso Aguirre lo llamaban. Mi teléfono no dejaba de sonar con solicitudes de entrevistas que sistemáticamente rechacé. No hablaré sobre esta tragedia familiar. Fue mi única declaración pública. Ahora me dedico a construir algo positivo a partir de tanto dolor. Y realmente lo hacía. Con la asesoría de Eduardo, aceleré los trámites para constituir la Fundación Nuevos Comienzos, la póliza de seguro de vida de Ricardo, que tras batallas legales finalmente fue adjudicada a mi favor, proporcionó el capital inicial, 1,2 millones de dólares con los intereses acumulados durante 15 años. El apartamento en Altos de las Condes, que una vez representó la ambición desmedida de Matías y Valentina, fue remodelado para convertirse en la sede principal de la fundación, donde originalmente habría un lujoso salón para recibir a la élite santiaguina. Instalamos una sala de terapia grupal. El que sería su dormitorio principal se transformó en biblioteca y centro de recursos. La cocina gourmet, que Valentina había planeado con tanto esmero, se convirtió en un espacio de formación culinaria para mujeres emprendedoras. Renata, quien había demostrado extraordinarias capacidades organizativas, fue nombrada directora operativa de la fundación, mientras yo asumía el rol de presidenta. Juntas, diseñamos programas específicos para distintos perfiles de mujeres en situación de vulnerabilidad, con especial énfasis en aquellas que, como yo, habían sufrido traiciones familiares devastadoras. La ceremonia de inauguración estaba programada para exactamente un año después de aquel fatídico día en que recibí el mensaje de Matías excluyéndome de la cena de aniversario de Valentina. Un año completo de transformación personal y colectiva. 3 días antes de esta fecha, recibí una solicitud inesperada. Matías, desde el centro de detención preventiva donde esperaba juicio, pedía verme. «No tienes que ir», me advirtió Eduardo, quien para entonces se había convertido en mucho más que mi abogado. Nuestra relación había evolucionado hacia algo profundo y reconfortante, un vínculo entre 2 personas maduras que habían atravesado sus propios infiernos personales. «Necesito cerrar este capítulo», respondí. «Para bien o para mal, sigue siendo el niño que crié durante 20 años antes de que todo se desmoronara». El centro de detención era un lugar gris y deprimente. Seguía un guardia por pasillos estrechos hasta llegar a una pequeña sala de visitas. Cuando Matías entró, apenas pude reconocerlo. Había perdido peso, su cabello comenzaba a mostrar canas prematuras y en sus ojos había una opacidad que revelaba profundos tormentos internos. «Gracias por venir», dijo con voz ronca mientras se sentaba frente a mí, separados por una mesa metálica atornillada al suelo. «¿Qué quieres, Matías?» «Quería verte una última vez, antes de que sea oficial». «¿Antes de que sea oficial qué?» «Me declararé culpable de todos los cargos», respondió, manteniendo la mirada fija en sus manos esposadas. «No solo del fraude y la falsificación, sino también del asesinato de papá». Lo miré en silencio, esperando que continuara. «Valentina sigue negando todo. Insiste en que puede ganar en juicio, pero yo…» Hizo una pausa, tragando con dificultad. «Estoy cansado de mentir. He vivido en una telaraña de mentiras durante tanto tiempo que ya no sé quién soy». «¿Por qué me dices esto?» «Porque quiero que sepas que, al final, elegí la verdad, aunque sea demasiado tarde». Nos quedamos en silencio por un momento. Había ensayado mentalmente este encuentro muchas veces, imaginando que sentiría una mezcla de rencor y satisfacción al verlo así, derrotado. En cambio, sentía una extraña y dolorosa compasión. «¿Sabías que era tu hermana cuando te casaste con ella?». La pregunta que más me atormentaba finalmente escapó de mis labios. «No». Su respuesta fue inmediata y firme, su mirada encontrándose con la mía por primera vez. «Te juro por lo más sagrado que no lo sabía. Me enteré hace 6 meses, cuando encontré documentos en su computadora. Para entonces, ya estábamos profundamente involucrados en el fraude contra ti. Ella amenazó con denunciarme por la muerte de papá si la dejaba o revelaba la verdad. ¿Y seguiste con ella, sabiendo que era tu hermana?». La repulsión en mi voz era evidente. «Me atrapó en mi propia red de mentiras, mamá. Cada paso que daba para escapar me hundía más profundamente». Lágrimas silenciosas comenzaron a correr por sus mejillas. «No estoy justificándome. Lo que hice, lo que hicimos, es imperdonable». «Sí, lo es», respondí simplemente. «Hay algo más que debes saber», continuó después de un momento.
sobre la muerte de papá, Catalina no solo me contactó y me convenció. Ella había descubierto que papá tenía una enfermedad terminal y planeaba cambiar su testamento para incluir a Valentina. Eso significaba que descubriríamos su doble vida y que perderíamos parte de nuestra herencia. Así que decidiste matarlo antes de que pudiera hacerlo. Era joven y estúpido, mamá. Catalina me manipuló. Me hizo creer que papá iba a abandonarnos en la miseria. Me dijo que sería rápido, que no sufriría. Su voz se quebró. No pasa un día sin que me arrepienta profundamente. El guardia se acercó, indicando que nuestro tiempo terminaba. Una última cosa, dijo Matías apresuradamente. Hay una caja de seguridad en el Banco Provincial, sucursal Las Condes. La llave está escondida en mi antiguo dormitorio, detrás del zócalo, junto a la ventana. Dentro encontrarás algo que te pertenece. Me levanté, sintiendo un peso enorme sobre mis hombros. Antes de salir me volví hacia él. Matías, no puedo perdonarte. No ahora, quizás nunca, pero agradezco tu honestidad. No la merezco, respondió en voz baja, pero necesitaba que supieras que, al final, elegí la verdad sobre las mentiras. Es lo único que me queda. Al día siguiente, recuperé la llave y visité el banco. La caja de seguridad contenía varios sobres. El primero incluía escrituras de propiedades que Ricardo había puesto a nombre de Catalina, incluyendo una casa en Viña del Mar. El segundo contenía fotografías y cartas que documentaban su relación clandestina durante más de 2 décadas. El tercero me dejó sin aliento. Era una carta manuscrita de Ricardo, fechada una semana antes de su muerte, dirigida a mí. Mi querida Dolores, comenzaba, si estás leyendo esto significa que ya no estoy entre los vivos y que finalmente has descubierto la verdad que he ocultado cobardemente durante tantos años. La carta continuaba detallando su doble vida, su relación con Catalina, el nacimiento de Valentina. Explicaba cómo se había encontrado atrapado entre 2 familias, incapaz de abandonar a ninguna, perpetuando una mentira que crecía cada año. Mencionaba su diagnóstico reciente de cáncer terminal y su intención de enmendar legalmente la situación antes de morir. Las últimas líneas quemaron mi corazón. No merezco tu perdón, pero necesito que sepas que a pesar de mis innumerables fallos, mi amor por ti y por Matías siempre fue genuino. La culpa de esta situación es exclusivamente mía. Espero que algún día encuentres la paz que yo nunca conocí viviendo entre mentiras. Doblé la carta cuidadosamente y la guardé en mi bolso. Aquella noche, sentada en el balcón de mi apartamento, la releí varias veces mientras las estrellas aparecían sobre Santiago. Una extraña serenidad me invadió. Ahora conocía toda la verdad, la telaraña completa de engaños que había envuelto a mi familia durante décadas. La verdad nos hace libres, había dicho alguna vez alguien. En mi caso, la verdad me permitió finalmente dejar ir el pasado. El día de la inauguración de la Fundación Nuevos Comienzos amaneció soleado y cálido, como si la naturaleza misma quisiera celebrar este renacimiento. El apartamento en Altos de Las Condes, ahora transformado en un espacio acogedor y funcional, se llenó de invitados, representantes de organizaciones sociales, autoridades municipales, periodistas y, lo más importante, mujeres que se beneficiarían de nuestros programas. Eduardo permaneció a mi lado durante toda la ceremonia, su presencia silenciosa, dándome la fuerza que necesitaba para este momento tan significativo. Cuando llegó mi turno de hablar, avancé hacia el pequeño podio instalado en lo que una vez iba a ser el lujoso salón de Matías y Valentina. Hace exactamente 1 año, comencé, recibí un mensaje que cambió mi vida para siempre. Mi hijo me informaba que no era bienvenida en la celebración familiar, mientras yo me preparaba para entregarle todos mis ahorros. Aquel día, en un banco del centro de Santiago, tomé la decisión más difícil y a la vez más liberadora de mi vida. Cancelé aquella transferencia y comencé a valorarme a mí misma. Narré brevemente mi historia, omitiendo los detalles más escabrosos pero transmitiendo la esencia. La traición, el descubrimiento de las mentiras, la dolorosa verdad familiar y finalmente la transformación de todo ese dolor en un proyecto de ayuda colectiva. La Fundación Nuevos Comienzos nace de mi propia experiencia de reconstrucción. A los 62 años, descubrí que nunca es tarde para reinventarse, para convertir el dolor en propósito, para transformar la traición en legado. Mientras hablaba,
observé los rostros atentos de las mujeres presentes. Algunas asentían en reconocimiento, otras enjugaban lágrimas discretas. Todas compartían, de alguna manera, la experiencia de haber tenido que reconstruirse después de alguna devastación personal. Aquí, en estas instalaciones que una vez simbolizaron codicia y engaño, ahora ofreceremos programas de apoyo psicológico, asesoría legal, capacitación laboral y, lo más importante, una comunidad de mujeres que se sostienen mutuamente en el difícil camino de recomenzar. Después de los discursos oficiales y el corte de cinta, mientras los invitados recorrían las instalaciones, me retiré a un rincón tranquilo del jardín. Eduardo me encontró allí, contemplando la ciudad que se extendía a nuestros pies. ¿Estás bien?, preguntó colocando suavemente su mano sobre mi hombro. Sí, respondí con sinceridad. Por primera vez en mucho tiempo, realmente lo estoy. ¿Qué sigue ahora para Dolores Aguirre? Sonreí ante la pregunta. Seguir construyendo, no solo esta fundación, sino mi propia vida. Durante décadas existí en función de otros, de Ricardo, de Matías. Ahora quiero descubrir quién soy realmente cuando vivo para mí misma. Me gustaría ser parte de ese descubrimiento, dijo Eduardo con una mezcla de timidez y determinación que me resultó conmovedoramente juvenil en un hombre de su edad y experiencia. Me encantaría, respondí, entrelazando mis dedos con los suyos. Una semana después de la inauguración, recibí una noticia que cerró definitivamente el círculo de esta historia. Matías, fiel a su palabra, se había declarado culpable de todos los cargos. Valentina, al ver su estrategia desmoronarse, intentó negociar un acuerdo con la Fiscalía, ofreciendo información sobre otros crímenes de Catalina, pero las evidencias en su contra eran abrumadoras. El juez dictó sentencias ejemplares: 20 años para Matías por el asesinato de Ricardo, más 5 años adicionales por el fraude financiero, 15 años para Valentina por complicidad en diversos delitos. El caso Aguirre finalmente desaparecía de los titulares, pero su legado continuaba en la forma de la fundación, que ya comenzaba a cambiar vidas. Una tarde, mientras revisaba solicitudes para nuestro programa de microemprendimiento, Renata entró en mi oficina con expresión preocupada. Doña Dolores, hay una mujer que insiste en verla. No tiene cita, pero dice que es importante. ¿Te dijo su nombre? Alicia Orellana. Dice que es la media hermana de Valentina. Mi corazón dio un vuelco. ¿Otra hija de Ricardo? ¿Más secretos emergiendo de las sombras? Hazla pasar, decidí después de un momento. La mujer que entró era joven, quizás 30 años, con un parecido inquietante a Valentina, pero con una expresión más amable, menos calculadora. Gracias por recibirme, señora Aguirre, comenzó sentándose frente a mí. Sé que mi presencia debe ser perturbadora después de todo lo que ha pasado. Francamente, señorita Orellana, ya nada puede perturbarme demasiado. ¿Qué puedo hacer por usted? Vine a disculparme, dijo simplemente. No por Valentina, ella debe responder por sus propias acciones, sino por mi madre, Catalina. Y también, dudó brevemente, para contarle toda la verdad sobre Ricardo. Durante la siguiente hora, Alicia me reveló la pieza final del rompecabezas. Ella no era hija de Ricardo, sino de otro hombre con quien Catalina había mantenido una relación paralela. La obsesión de su madre con Ricardo, explicó, había sido enfermiza y destructiva. Cuando descubrió su enfermedad terminal, elaboró un plan para vengarse de él y de su familia legítima, manipulando a Matías para que cometiera el asesinato. Mi madre era una mujer profundamente perturbada, concluyó Alicia. Valentina heredó muchos de sus rasgos más oscuros. Yo elegí distanciarme de ellas hace años, pero cuando vi las noticias sobre el caso Aguirre, supe que debía venir y ofrecerle al menos esta explicación. Cuando Alicia se marchó, me quedé contemplando el atardecer desde mi ventana. Tantas vidas destruidas por mentiras, tantos caminos torcidos por el engaño, y sin embargo, de alguna manera, había logrado transformar esa oscuridad en luz. Hoy, 3 años después de aquel mensaje que cambió mi vida, la Fundación Nuevos Comienzos ha ayudado a más de 500 mujeres a reconstruirse después de traiciones devastadoras. Nuevos Espacios se ha convertido en un referente de arquitectura social en toda Latinoamérica. Y yo, Dolores Aguirre, a mis 65 años,
he descubierto una verdad que trasciende todas las mentiras que ensombrecieron mi pasado. Nunca es tarde para reinventarse, para encontrar propósito, para transformar el dolor en legado. Cada mañana, al despertar junto a Eduardo en nuestro apartamento con vista al Parque Bicentenario, agradezco silenciosamente aquel momento de claridad en el banco, cuando decidí que merecía más respeto del que estaba recibiendo. Fue la primera decisión verdaderamente mía en décadas, el primer paso en un camino inesperado de autodescubrimiento y propósito. Si hay algo que he aprendido de toda esta experiencia, es que la verdadera venganza no consiste en destruir a quienes nos han herido, sino en construir una vida tan extraordinaria que su traición se convierta en el inadvertido catalizador de nuestra transformación. La venganza más dulce es la que sirve a un propósito mayor que nosotros mismos. Y tú, que has escuchado mi historia hasta el final, te pregunto, ¿qué harías en mi lugar? ¿Habrías tomado las mismas decisiones? Si mi relato te ha conmovido, te invito a suscribirte a este canal Abuela Recordó, donde compartimos historias reales de personas que, como yo, transformaron sus mayores dolores en sus más grandes fortalezas. No olvides dejar tu comentario. Me interesa genuinamente conocer tu perspectiva. Dar vida a estas historias requiere tiempo, dedicación y coraje. Así que tu like y tu suscripción son la mejor manera de apoyar este espacio de testimonios que pueden cambiar vidas. Recuerda, las traiciones más dolorosas pueden convertirse en los renacimientos más poderosos si elegimos transformar nuestro dolor en propósito. Yo, Dolores Aguirre, soy testimonio vivo de que nunca, jamás, es demasiado tarde para reescribir nuestra historia. Cuando miro hacia atrás y reviso toda esta travesía, comprendo cómo una sola decisión puede cambiar completamente el rumbo de nuestras vidas. Tengo 65 años ahora y puedo decir con absoluta certeza que los últimos 3 años han sido los más transformadores de mi existencia. Todo comenzó con aquel mensaje cruel de mi hijo Matías, excluyéndome de la cena de aniversario de su esposa, mientras yo estaba a punto de transferir todos mis ahorros para comprarles un apartamento. Mamá, no estás invitada. Mi esposa no te quiere allí. Palabras que desgarraron mi corazón, pero que, paradójicamente, abrieron mis ojos a una realidad que me negaba a ver. Me había convertido en un banco ambulante, útil solamente cuando mi billetera estaba abierta. En ese momento, en el banco provincial, sentada frente al gerente Jerónimo, tomé la decisión que lo cambiaría todo. Cancelé la transferencia. Fue mi primer acto genuino de amor propio, después de décadas priorizando a los demás. No imaginaba que aquella elección llevaría al descubrimiento del fraude financiero de Matías, desviando sistemáticamente dinero de mi cuenta durante años. No preveía que me transformaría de víctima en protagonista de mi propia historia. Y ciertamente no soñaba que de esas cenizas nacería algo tan grandioso como la Fundación Nuevos Comienzos. La vida tiene un sentido del humor peculiar, ¿verdad? El dinero que habría financiado el apartamento de lujo de ellos ahora se transformó en una red de apoyo para mujeres maduras reconstruyendo sus vidas. El apartamento que simbolizaría su estatus social se convirtió en la sede de una organización que ya ha impactado a más de 500 vidas. La empresa que Valentina construyó parcialmente con dinero desviado de mí, ahora promueve proyectos sociales que democratizan la arquitectura de calidad. Las revelaciones sobre mi difunto esposo Ricardo, su doble vida, su hija ilegítima Valentina, que resultó ser la esposa de mi propio hijo, el asesinato premeditado. Cada capa de esta historia parecía más oscura que la anterior, pero incluso en esa oscuridad encontré mi camino hacia la luz. Comprendí que no podía cambiar el pasado, pero sí decidir cómo ese pasado definiría mi futuro. La confrontación final en El Mestizo, cuando Matías confesó haber asesinado a su propio padre, manipulado por Catalina, marcó el fin de un ciclo. Las sentencias judiciales, 20 años para Matías, 15 para Valentina, cerraron legalmente el caso, pero para mí, el verdadero cierre llegó con la creación de algo positivo a partir de tanto dolor. Aprendí que la verdadera venganza no está en causar dolor a quien nos hirió, sino en transformarnos en alguien que ellos jamás imaginaron que podríamos ser. Cada piedra de la Fundación Nuevos Comienzos, cada sonrisa de las mujeres que pasan por nuestros programas, cada nuevo centro que inauguramos en barrios vulnerables,
Todo esto es parte de una respuesta mucho más poderosa que cualquier represalia directa podría ser. Mi relación con Eduardo evolucionó de lo profesional a algo profundamente personal, demostrándome que el amor genuino puede llegar a cualquier edad, cuando menos lo esperamos. A los 65 años, descubrí aspectos de mí misma que ni siquiera sabía que existían. La Dolores empresaria, la Dolores visionaria, la Dolores que habla en público con confianza e inspira a otras mujeres. Si estás viendo este video y te identificas con cualquier parte de mi historia, si alguna vez te has sentido utilizada, irrespetada, relegada a segundo plano por personas que deberían valorarte, quiero que sepas algo importante. Nunca, jamás es demasiado tarde para recomenzar. Nunca es demasiado tarde para decir no al irrespeto. Nunca es demasiado tarde para reescribir tu historia en tus propios términos. Quizás no fundes una organización como yo hice. Cada travesía es única, pero te garantizo que, en el momento en que decidas poner tu dignidad en primer lugar, algo mágico comienza a suceder. Puertas que ni sabías que existían empiezan a abrirse. Personas que realmente te valoran empiezan a aparecer. Y descubres, muchas veces atónita, que tus mejores capítulos pueden estar adelante, no atrás. Ha sido difícil compartir esta historia con ustedes, exponer heridas tan íntimas, revivir traiciones tan dolorosas, pero lo hago porque sé que hay muchas Dolores por ahí. Mujeres que normalizan el irrespeto, que confunden sacrificio con amor, que creen que su fecha de caducidad ya pasó. Para ustedes, especialmente digo, su historia no ha terminado. El punto final aún está lejos. Y lo que parece ser el fin de un capítulo puede ser apenas el prólogo de algo mucho más significativo. Me encantaría que compartieras tu experiencia en los comentarios. ¿Has pasado por algo similar? ¿Cómo lo manejaste? ¿Qué harías en mi lugar? Cada comentario es una mano extendida para alguien que puede estar enfrentando situaciones parecidas en este exacto momento. Si esta historia tocó tu corazón, te pido también que te suscribas al canal Abuela Recordó. Tenemos muchas otras historias de superación, sabiduría y recomienzos para compartir. Historias reales de personas reales que, como yo, se negaron a ser apenas víctimas de sus circunstancias. Activa la campanita también para ser notificado cuando publiquemos nuevos videos. Lanzamos contenido diariamente para inspirar tu travesía. No olvides dejar tu like. Eso ayuda a nuestro canal a alcanzar a más personas que pueden beneficiarse de estas historias. Y si puedes, considera contribuir con Gracias, nuestra forma de donación que nos ayuda a cubrir los costos de producción de estos videos. Cada contribución, por pequeña que sea, nos permite continuar este trabajo de compartir historias transformadoras que raramente ganan espacio en los medios convencionales. Mantener este canal funcionando diariamente exige recursos considerables: equipos, edición, investigación, desplazamientos para entrevistas. Tu contribución en Gracias es lo que hace posible que traigamos nuevos videos todos los días, alcanzando a más personas que, como tú y yo, están buscando inspiración para sus propios recomienzos. En el próximo video, conocerás la historia de Carmen, una mujer de 70 años que descubrió que su difunto esposo había tenido 3 familias simultáneas durante 4 décadas. Su forma de enfrentar esta revelación te dejará sin palabras. No te lo pierdas. Recuerda, tu historia no está definida por los capítulos dolorosos, sino por cómo eliges seguir escribiendo después de ellos. Yo, Dolores Aguirre, a los 65 años, estoy apenas comenzando al describir los mejores capítulos de mi vida. ¿Y tú? ¿En qué página estás? Cuéntamelo en los comentarios. Hasta el próximo video aquí en el canal Abuela Recordó, donde nuestras historias de vida se transforman en lecciones de sabiduría. Gracias por verme hasta aquí, por escucharme, por formar parte de esta comunidad de personas que creen en el poder transformador de nuestras elecciones diarias. La decisión que tomé aquella mañana en el banco de no transferir el dinero para mi hijo parecía simplemente la cancelación de una transacción financiera. Acabó siendo el inicio de una revolución personal que impactó cientos de vidas. Nunca subestimes el poder de decir no al irrespeto y sí a ti misma. Así es como las revoluciones comienzan, con una única decisión valiente. Te espero en los comentarios. Tu voz importa, tu historia importa, y juntas
podemos inspirar a miles de mujeres a descubrir que nunca es tarde para recomenzar.